están? Bienvenidos a otro episodio de Chañarcillo TV en su sección de entrevistas. Y hoy me encuentro con el secretario regional ministerial de Minería, don Carlos Ulloa Abarzúa. ¿Cómo está usted, Seremi? Bienvenido a Chañarcillo TV, bienvenido a Chañarcillo. Muchas gracias, estamos bien, contentos de que nos hayan invitado y poder realizar esta entrevista. Y tengo entendido que viene Seremi con importantes anuncios. Sí, tenemos buenas noticias, que por cierto nos interesa compartir con la comunidad, y tienen que ver fundamentalmente con un estudio, ¿no?, en Tierra Amarilla, un estudio que fue comprometido por el presidente de la República cuando él nos visitó en agosto del año pasado. Él suscribió un compromiso importante con la municipalidad, con su alcalde, los concejales, y con la comunidad de Tierra Amarilla, que era lo más importante, y que tiene que ver con un estudio que pueda darles certezas, que les dé seguridad, tranquilidad a las personas que viven en Tierra Amarilla, y que tiene que ver con conocer fehacientemente a través de este estudio cuál es la composición del subsuelo, del casco urbano, digamos, de Tierra Amarilla. Durante muchos meses estuvo trabajando profesionales de distintos servicios, pero fundamentalmente profesionales de Sernagio-Min, ¿no?, que finalmente presentaron este estudio al gobierno regional, y la buena noticia es que ya antes de ayer, de manera unánime, el Consejo Regional votó a favor de financiar este proyecto. Así que esto ya va a ser realidad, y por cierto que estamos muy contentos con esa noticia, porque claro, lo que se busca es tener elementos de carácter científico, técnico, que nos den certeza, pero también hay una preocupación del punto de vista social que queremos satisfacer con este estudio. Y es una importante inversión también que se hace, tengo entendido, según lo que leí ayer, el presupuesto que había aprobado el CORE. Sí, estamos hablando de cercano a los 2.500 millones de pesos, un poquito menos, ¿no? 2.400 y fracción. Por cierto, lo que sucede es que es un estudio que va a ser muy, muy profundo, y que lo interesante de este estudio es que también va a ser muy transparente, porque la comunidad, a través de sus concejales, a través del alcalde, van a poder tener una participación, ¿no?, en este estudio, y por lo tanto en los resultados de este estudio. Además, para despejar algunas inquietudes que puedan surgir respecto a los datos que arroje este estudio, también va a participar un panel de expertos, ¿no?, de especialistas, que van a poder validar los resultados del propio estudio. Este es un estudio que está encabezado por Sernagio-Min, que va a servir como hito durante todo el proceso de este estudio. Sin embargo, el estudio en sí se va a realizar a través de una licitación, o sea, esto se va a licitar. De manera que eso también entrega un mayor grado de transparencia respecto a cómo se va a realizar el estudio y respecto a los resultados de ese estudio. Y que va a ser muy relevante, porque a partir de los resultados que se puedan obtener, va a ser muy determinante para poner eso, uno, en manos de las autoridades que están involucradas en estos temas, de manera que puedan tomar las mejores decisiones, ¿no?, respecto a Tierra Amarilla.
También los datos, la metodología, todo lo que se encuentre, también va a ser puesto a disposición, ¿no? Por ejemplo, de instituciones académicas, de manera que puedan, a partir de los datos, puedan realizar también otro tipo de investigaciones que les pueda servir. O sea, es un aporte también, porque aquí se va a producir conocimiento, se van a recoger nuevas informaciones que hasta el momento no existen, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ponerlo también a disposición del mundo de la academia para hacer investigación, hacer otros estudios, en fin. Pero también tiene este otro componente que se va a socializar esto con la comunidad, ¿no? Eso es muy relevante porque este estudio, lo que se busca también es que haya un involucramiento de la comunidad respecto al estudio que se va a hacer, de manera que la comunidad lo sienta suyo, se apropien, ¿no? Finalmente de este estudio. Por lo tanto, tiene esos componentes que son muy interesantes y que a nosotros, como autoridades, como gobierno, nos dejan bastante tranquilos, ¿no? Así que esperamos que esto ya pronto se pueda concretizar. Estamos hablando de que hay que hacer una licitación, claro, ¿no? Y el estudio o todo este proceso debiera durar del orden de los 2 años más o menos. Estamos hablando de alrededor de 48 meses. Así que eso es una muy buena noticia. Por cierto, se recoge todos los diálogos, todas las conversaciones que han habido fundamentalmente con el Consejo Municipal, con las autoridades del gobierno local, con autoridades regionales y las propias autoridades nacionales que jugaron un papel muy, muy decisivo, muy interesante. La propia ministra de Minería, Marcela Hernando, encabezó, ¿no?, un comité interministerial que, por cierto, hicieron un trabajo muy, muy importante. Entonces, yo creo que lo fundamental aquí de que el presidente de la República contrajo un compromiso con el pueblo de Tierra Amarilla y con Chile y con la comunidad internacional, porque hay que recordar que esta información recorrió todo el mundo, y por lo tanto es un gobierno que cumple sus compromisos. Y aquí, por cierto, nos interesa destacar el papel que jugaron los consejeros regionales, ¿no? y el propio gobernador, que tuvieron, digamos, la visión y la voluntad política de avanzar con este estudio y por lo tanto entregar el financiamiento que se requiere para llegar a buen puerto. Seremi, pasando a otro punto, ¿cómo se ve desde el punto de vista acá local el proyecto de modernización de la Fundación Hernán Miguel Alira? ¿En qué estado está ese proyecto? Mire, la semana pasada nos visitó la ministra Hernando, la ministra de Minería. Creo que fue una visita muy, muy relevante y muy, muy productiva, porque ella sostuvo una serie de reuniones, entre otras, la primera que ella sostuvo al llegar a Copiapó fue justamente reunirse con las y los trabajadores de ENAMI, con sus sindicatos, pero además con la participación de asociaciones y sindicatos de la pequeña minería. Esa fue una reunión muy importante porque la ministra tiene una particularidad, que dentro de sus exposiciones ella es muy un mensaje muy claro y es muy didáctica para incluso comentar temas que son complejos. Y la verdad que el resultado de esa reunión fue muy positiva, porque los dirigentes, las dirigentes que estuvieron presentes quedaron quedaron súper claros de primero, cuál es la posición del gobierno respecto a ENAMI y en particular respecto a la fundición,
¿no? Y ahí no hay dos lecturas, fue muy precisa y que fue divulgado en los medios de comunicación de masas en el sentido de que hay un compromiso del gobierno por potenciar, por desarrollar aún más lo que es la actividad minera, sobre todo la protección de la pequeña minería, de la minería artesanal, y en ese sentido ENAMI es una pieza clave, es fundamental para asegurar este desarrollo de la pequeña minería. Eh, Porque NAMI tiene una relación muy estrecha con la pequeña minería, la mediana minería, y por lo tanto esa tiene una importancia de carácter estratégico para el país. El aporte que hace NAMI en términos de ventas anuales, estamos hablando de cantidades importantes yo diría, de miles de millones de dólares. Uh-huh. Eso, o sea, eso hay que tomarle el peso porque, y tiene, por el modelo que tiene, es muy interesante porque el pirquinero o la pirquinera que está sacando sus metales, es interesante que finalmente esos metales luego se hacen grandes transacciones en las bolsas a nivel internacional. Claro. Entonces, es un modelo muy interesante que no se da en otros países, que nos ayuda a que la actividad minera, sobre todo en la pequeña minería, puede estar formalizada, ¿no? Y ahí nosotros trabajamos mucho de la mano con los pequeños productores, las pequeñas productoras, para que su documentación esté al día, para que tengan sus planes de explotación y planes de cierre, que son requerimientos que finalmente los visa Cernagiomín, y con esa documentación se pueden empadronar en ENAMI. Es decir, estando empadronado, el pequeño productor saca sus metales y después los puede vender a ENAMI. Y finalmente eso termina en grandes transacciones en el exterior. Y entonces no todos tenemos conciencia de ese proceso y de la importancia que tiene ENAMI. Por lo tanto, hay un compromiso de modernizar ENAMI. Hay un compromiso, entiendo que hoy día o en estos días debiera haber un anuncio importante respecto al tema de las fundiciones, ¿no? Hay un compromiso que había adquirido el gobierno a propósito del cierre de ventanas, de que se iba a presentar, ¿no? Digamos, cuál iba a ser la estrategia en términos de las fundiciones, que son tan necesarias en Chile. En Chile tenemos 6 fundiciones, de las cuales 4 son públicas, 3 pertenecen a Codelco y justamente una pertenece a NAMI. Uh-huh. Las otras 2 son privadas, ¿no? Entonces, Chile necesita tener una capacidad de fundición si es que nosotros buscamos tener un nivel de competitividad en los mercados internacionales. Eso es sí o sí. Y dentro de eso, es muy importante tener en vista que pronto va a cambiar la normativa y los niveles de exigencia, los estándares van a subir, y por lo tanto la fundición en Paipote necesariamente tiene que avanzar en esa dirección. Uh-huh. Y entonces, de ese punto de vista, cobra una relevancia enorme el proyecto de la nueva fundición de NAMI. Uh-huh. Y ahí, como le decía, no hay una sola posición, y más bien hay discusiones de carácter técnico, ¿no? Si se produce más o menos, ¿no es cierto? Entiendo que lo que estaba diseñado es para, no sé, una producción de más o menos 750.000 toneladas, y se habla, bueno, pero ¿por qué a lo mejor no producir más? ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, esas son un poco las discusiones que se dan,
y lo importante es que la fundición es muy relevante, pero hay que hacerla viable de todo punto de vista. Del punto de vista económico, hay que buscar que, que sea, que genere, ¿no? Al menos, porque esto también tiene que ver con cuál es la esencia de Enami, qué es Enami, ¿no? Y Enami cumple una función muy importante en lo que tiene que ver con el fomento, ¿no? Entonces, no puede haber una mirada, eh, no puede haber una mirada que se reduzca única y exclusivamente a lo económico, que es relevante y que es muy importante. Pero también, ¿no es cierto?, hay una rentabilidad del punto de vista social. Y que eso también hay que ponerlo en la ecuación, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que va a haber un anuncio del gobierno respecto a las fundiciones y ahí veremos cuál es finalmente qué es lo que va a pasar con las fundiciones en Enami. Pero lo importante para concluir respecto a ese punto es que hay un compromiso total de parte del gobierno por, eh, por modernizar Enami, porque Enami pueda jugar un papel central, sobre todo en la relación con la pequeña minería y la mediana minería, ¿no? Y bien, esperemos que todo apunte hacia el objetivo que todos estamos interesados, todos en Atacama estamos interesados porque el grueso de la relación que tiene Enami con el mundo de la pequeña y la mediana minería se da justamente en esta región. Y hace un aporte importante, relevante, diría yo, a el desarrollo de la economía en Atacama, pero también del país. Fíjese que hay un elemento que es muy interesante que tiene que ver, a propósito de esto de la rentabilidad social, uno, la cantidad de empleos que se generan, y por lo tanto ahí también son ingresos que en su mayoría quedan en la región, ¿no? Porque el pequeño productor, ¿no es cierto?, por lo general compra en el almacén, en el kiosco, en el supermercado de aquí en Copiapó, es el que toma colectivo, y se fija que por lo tanto todos sus ingresos, o la gran mayoría de sus ingresos, quedan aquí en la región y dinamizan la economía local. Entonces, esos son elementos que son muy, muy importantes, muy relevantes, porque no solo tiene que ver con el bienestar y la calidad de vida del pequeño productor, ¿no? Pero también de su entorno. Entonces, eso yo creo que hay que sopesarlo también en estas decisiones, y esperamos que tengamos buenas noticias. Seremi, finalizando ya, tengo entendido que viene Atacamín 2023, ¿cierto? Que viene por ahí para octubre, tengo entendido. No. ¿Estoy equivocado? No, sí. Corríjame si estoy equivocado. No, en un par de semanas más. Pero un par de semanas más. El día 9 de agosto. Ah, y tengo entendido que lo que sí, que creo que no me equivoco, es que el programa ya está listo, ya, ¿cierto? Sí, el programa está listo. Mire, esta es una iniciativa que nosotros comenzamos a implementar el año pasado, y dado los muy buenos resultados, tiene una crítica muy positiva, ¿no? Porque lo que buscamos con esta feria, sin perjuicios que puedan darse otras situaciones, pero en concreto lo que buscamos es acercar la industria de la minería a la vecina, al vecino, al estudiante. ¿Te fijas? Es como
la comunidad, al fin y al cabo, se entera qué es lo que significa la minería en Atacama, porque Claro. decimos que Atacama es una región minera. Ok, puede ser, pero ¿cómo eso repercute en la vida de las personas en sus comunidades, en los distintos barrios, ¿no es cierto? En las distintas comunas, en las provincias, en la región, en fin? Entonces, nos interesa acercar, ¿no? La minería al común denominador de las personas. Entonces tiene que ver más con un esfuerzo en términos comunicacionales, en términos de difundir, y por supuesto que tenemos varias actividades dentro de la feria que buscan justamente atraer al público. Ahora, ¿eso es excluyente? No, porque también se generan oportunidades, por ejemplo, de relaciones entre proveedores y la minería y las empresas mineras, ¿no? Hay una oportunidad para que las empresas mineras puedan mostrar sus operaciones, puedan mostrar sus proyectos, innovaciones, que hay cosas muy interesantes, y no solo en la gran minería y la mediana minería, sino que incluso en la pequeña minería. Por ejemplo, nosotros estamos impulsando fuertemente para que cada vez como industria podamos ir avanzando hacia una minería mucho más sustentable, una minería mucho más amigable con el medio ambiente, respetuosa de las comunidades, de los territorios. En fin, y en eso es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos de manera mancomunada, pero hay indicios, hay cosas interesantes que van en esa dirección. Por ejemplo, hay empresas que ya están usando la electromovilidad para el traslado de sus trabajadores y trabajadoras. Con eso, ¿no es cierto? Podría ser una cosa muy chica, pero con eso también estamos disminuyendo la huella de carbono que vamos dejando, ¿no? Hace muy poco estuvimos en la provincia del Huasco y era muy interesante en que un barco, ¿no?, que se lleva los metales de Chile es un barco que no usa petróleo, ¿no? Y por lo tanto también estamos colaborando con el medio ambiente. Hay otras experiencias donde pasivos, ¿no?, pasivos medioambientales se transforman en un activo. O sea, no quiero nombrar a las empresas para que una no se vaya a sentir que nombramos a alguna y no a otra, pero claro, experiencias como por ejemplo la construcción de una planta fotovoltaica en un relave, por ejemplo. Claro. Son cosas interesantes, experiencias muy importantes, pero también se dan en la pequeña minería. Fíjense que nosotros, a través de recursos regionales, hemos construido, porque son proyectos que nosotros hemos ejecutado como Seremía, 3 plantas de procesamiento de oro. Y son 3 plantas con tecnología de punta, son 3 plantas que, por ejemplo, a raíz de los compromisos que tiene el Estado con la comunidad internacional, son plantas que no usan mercurio, por ejemplo, que es un agente muy, muy nocivo. Y por lo tanto también estamos innovando en la pequeña minería. Entonces también es posible. Entonces queremos compartir todas esas experiencias y contárselas a la gente común y corriente, ¿no? Claro. Que escucha que esto de la minería, pero no necesariamente maneja esta información. Entonces, con esta feria buscamos justamente eso. Tenemos las principales empresas mineras de la región van a estar colaborando. Esta es una iniciativa nuestra y es la única que hace el Ministerio a nivel de Chile. Entonces, también estamos innovando en eso porque es una experiencia que no teníamos como ministerio. Claro. Y es una alianza público-privada, ¿no?, donde las empresas, por supuesto, han jugado un rol fundamental y han hecho posible que se realice esta feria.
Entonces tenemos exposiciones. Interesante que es un punto de encuentro, no donde van a estar solo las mineras, porque también están los proveedores, están los servicios públicos que están relacionados también con la minería, está el mundo de la academia, van a haber liceos técnicos de acá de la región que van a participar también. Y una actividad bien bonita que tenemos también este año está dirigida hacia niños y niñas escolares. Uh-huh. Entonces también vamos a tener un espacio para incorporar a esa comunidad de nuestros hijos, hijas que estudian, para que también sepan, por ejemplo, hay muchos familiares que trabajan en la minería, entonces ¿dónde trabaja el tío? Claro. El papá, ¿no? Primos, que están relacionados con el mundo de la minería y que conozcan de qué se trata, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una actividad bien bonita que es circo-teatro para ellos. Le vamos a dar ahí, los vamos a ir a buscar, los vamos a ir a dejar, les vamos a entregar su colación, ¿no es cierto? Y para cerrar ya el broche de oro con una actividad, un concierto importante en el Centro Cultural, el mismo 9, donde nos va a acompañar los del Chañar, emblemático grupo de la región, uh-huh, que están cumpliendo 60 años sobre los escenarios, cosa no fácil, y yo creo que hay que rescatar ese patrimonio cultural, uh-huh, y que también está muy ligado a la minería. Y terminan ellos y luego cerramos toda la jornada con Bafoche, con el Ballet Folclórico de Chile. Y todas estas actividades son totalmente gratuitas, por lo tanto los que nos están viendo o van a leer el diario se pueden sentir convocados, ¿no? Pueden ir. Por cierto, vamos a tener ahí varias cositas para degustar también. Uh-huh. Así que va a estar muy, muy interesante, muy bonito esa actividad. Justo este año lo movimos, el año pasado lo hicimos el 10, este año va a ser el 9. Comienza el 9 de agosto. El 9 de agosto, uh-huh, porque el día 10 hay muchas actividades, porque claro, es el Día del Minero. Entonces, claro, para no cruzarnos, para no interrumpir esas actividades, las estamos haciendo el día 9 como parte del mes de la minería. Uh-huh. Y nuestra participación terminaría por ahí, por el día 30 o 31, también una actividad que es muy relevante en el contexto en que estamos viviendo, que tiene que ver con la relación que hay entre la memoria y la minería. Uh-huh. Hay una sensibilidad importante respecto a lo que es la protección, la defensa de los derechos humanos, y desde ese punto de vista, desafortunadamente, la minería tiene muchas víctimas también, ¿no? Muchas de las víctimas que fueron ejecutadas, incluso que hoy día siguen desaparecidas, son mineros. Son mineros, mineras, y pensamos que tenemos el deber, ¿no? Del punto de vista de aportar con un granito de arena a justamente hacer justicia, y lo que nos interesa entonces es rescatar la memoria de mineros y mineras que desafortunadamente no están con nosotros hoy día, y pensamos que sus familias merecen saber dónde están los cuerpos de esas personas, de esos mineros, y pensamos que hay que hacer una reparación, hay que hacer justicia, ¿no? Y en eso pensamos que desde la minería podemos hacer un aporte también. Entonces, uh-huh, vamos a terminar con una actividad para cerrar el mes de la minería, justamente relacionada con este tema que es tan sensible a puertas de cumplirse ya 50 años del golpe cívico-militar, del golpe de Estado que hubo en Chile. Uh-huh. Ok, Seremi. Muchas gracias por esta entrevista, Seremi. Le agradecemos por la información que nos entregó. Y bueno, tiene las puertas abiertas para aquí en nuestro diario cuando usted quiera. No, muchas gracias a usted y por el interés
de realizar este acto. Agradecer el tiempo que ustedes también se toman para entrevistarnos. Gracias, Seremi. Esa ha sido la entrevista entonces con el Seremi de Minería, Carlos Ulloa. Esperamos que haya sido informativa para ustedes. Léanla en el impreso, léanla en el sitio web y véanla en nuestro canal de YouTube, Chañarcillo TV. Haga clic en la campanita, suscríbase y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.